Buenos días, queridos hermanos, hermanas. Dios los bendiga. ¿Cómo les va? Es una alegría para mí ponerme nuevamente delante de ustedes a través de la grabación del video. Pero quiero compartir con ustedes en esta mañana, en este hermoso domingo que el Señor nos da, ya con el calorcito apretando y el verano anunciándonos su proximidad, su cercanía. Em, Pensar un poco en lo que la palabra nos enseña, sentir, permitir que el Espíritu nos conduzca a aquello que Dios quiere revelarnos, a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, y con nuestra voluntad poder aplicarlo y poder llevarlo a nuestra vida, favorecidos por el poder de Dios que actúa a nuestro favor, ni solos, ni abandonados, ni pobres, ni débiles, sino fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Quiero invitarlos a buscar el Salmo número 37, un salmo largo, en algunos pasajes conocido, que está hecho en forma de acróstico. Esto significa que sigue el alefato hebreo, letra por letra, y de a dos versículos va iniciando cada partecita con una palabra con esa letra en el hebreo. Por supuesto, en castellano esto es muy difícil de seguir. Pero es una de las maneras en las que en la antigüedad se favorecía la memorización de la construcción, la escritura de los textos, y favorecía la memorización, que era una de las herramientas fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje y la encarnación de esa palabra que el pueblo recibía de parte de aquellos que la iban dando. Salmo 37 además tiene la particularidad de que no tantos apelan a la segunda persona del singular, al tú. Está dirigido personalmente, nos interpela personalmente. Uno lee el Salmo y se siente quizás como el Salmo de David, eh, como en muchos casos los proverbios, dirigidos personalmente. Es palabra que nos llega, nos hace preguntas, nos hace pensar en nosotros, en cada uno. También hay afirmaciones acerca de Dios, hay sabiduría, es un salmo muy rico, y está atravesado por un tema que nos identifica tanto muchas veces, que es tan humano, y tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con ver las actitudes de muchas personas que no se manejan con los planes de Dios, que viven irresponsablemente y que sin embargo o les va bien o parece que tienen éxito o no les importa absolutamente nada y parece que en las cosas y en la vida sigue como si no hay. Uno se indigna, se pone mal humor, nos afecta, y depende del temperamento que cada uno tiene, o se deprime, o se pone colérico, o se irrita, y un poco por ahí va la sabiduría para enseñarnos, ¿no? Y que Dios permitió que esta palabra llegara a nosotros para edificar nuestra vida a través de el salmo que David compone. Pero quiero leer una buena parte del Salmo, pero luego detenerme en un pequeño pasaje sobre el que cada tanto vuelvo recurrentemente porque me inspira mucho verdaderamente, y ahora les voy a comentar. Quiero leer pasajes salteados, los primeros versículos y después algunos pasajes salteados, pero yo lo quiero leer de corrido. No te irrites, comienza el versículo 1, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitarán como la hierba, pronto se secarán como el verdor del pasto. Confía en el Señor, haz el bien, establécete en la tierra, mantente fiel, cultiva la fidelidad, dice otra versión. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona tu ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra.
Ahí leí del 1 al 9. El 18 dice, el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. 23 y 24 dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir, podrá podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Apártate del mal y haz el bien, dice 27 y 28, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre. 34 dice, pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad. Él te exaltará para que heredes la tierra. Y 39 y 40 finalmente, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Es un precioso salmo lleno de promesas de parte de Dios, lleno de verdades que vemos a diario, de gente que como decía antes, verdaderamente viven completamente fuera de los propósitos de Dios, fuera de cualquier valor, de cualquier principio, de cualquier eh, solidaridad, de vivir la vida completamente egoísta. Y muchas veces eso nos afecta. Maltratos por todos lados, injusticias. ¿Cuántas cosas rodean nuestra vida que son verdaderamente fuente de a veces irritación, tristeza, angustia? Sin embargo, primero que no es algo nuevo, lo está diciendo un salmo escrito hace más de 2000 años. De tal manera que es algo que constantemente afecta el corazón de los hijos de Dios. Y Dios se ocupa de darnos en su palabra elementos para tratar con este sentimiento y llevar una vida adecuada a lo que Dios quiere. Yo me quiero detener y meditar un minutito o brevemente sobre el versículo 4, conocido versículo, pero que condensa para mí lo que podemos luego señalar en tres cositas que nos puede enseñar este salmo. El versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Quién no desea cosas? ¿Quién no desea algo en la vida? A veces el sueño o el deseo es algo muy... Tengo ganas de comer algo. Yo deseo comer algo, algo salado. Me encanta lo salado. Entonces a mí me gusta comer, a veces me dan ganas de comer algo salado. Y a veces se puede, a veces no se puede. Este es un tiempo para cuidarse, para mí por lo menos. Pero también tenemos otros deseos. Estudiar alguna carrera, viajar a algún lugar, construir alguna otra situación en la vida que puede ser mucho más grande. Para vos puede ser casarte, tener hijos, puede ser ayudar a tu familia, puede ser cambiar el mundo, puede ser el deseo de tu corazón, puede ser algo enorme o puede ser también algo pequeño. ¿Quién no tiene esos deseos? Sin embargo, la, la palabra tan sabiamente nos dice, primero, deleitate en el Señor. Segundo, Él concederá los deseos de tu corazón. Qué difícil a veces, ¿no? Entender, o qué práctico parece, qué fácil parece, pero qué complicado a veces nos es sobrellevar día a día cuando, como dice el Salmo, en todo su contexto, estamos expuestos a tantas situaciones que parece que nos distraen, que nos amargan, que nos irritan, que nos enojan, que nos llevan a perder la paciencia. El Salmo expresamente dice, no te irrites, no te impacientes. Qué difícil, que sé que a veces para algunos de nosotros es muy difícil esto, pero deleitarse, dice el Salmo, deleitarse igual a veces es difícil de entender. Tenemos una visión muy, a veces occidental, muy del pensamiento, y deleitarnos parece que es disfrutar de algo así pasivamente. Y sin embargo, en la palabra, el lenguaje nos ayuda a pensar en deleitarnos como algo de la voluntad, algo voluntario, es hacer algo de tal manera que eso nos agrade, nos guste.
Deleitarse en el Señor es hacer todo aquello que Dios nos pide y nos muestra de su propio corazón, de su propio carácter, de su propia naturaleza y esencia, para participar con Él. Deleitarnos en el Señor es conocer a Dios, cumplidor de promesas, fiel, que abre camino, como dice la canción. Es hacer todo aquello que Dios promete y creer, porque esa es la enseñanza que el Salmo nos dice. Miremos, yo quiero compartir sencillamente, brevemente, tres cosas que significa deleitarse en el Señor. En primer lugar, como dice el Salmo, confiar en el Señor. Versículo 3 dice, confía en el Señor. El 5 dice, encomienda al Señor tu camino y repite, confía en Él. Versículo 7 dice, espera en el Señor. Versículo 34 dice nuevo, espera en el Señor. Primera actitud para deleitarnos en Dios es confiar las promesas que Dios nos da. No abandonará a sus hijos, nos fortalecerá, nos dio el poder de la resurrección. Tenemos en la vida de los hijos de Dios la capacidad del Espíritu Santo que habita en nosotros para poder confiar en que Dios cumple en medio de cualquier circunstancia lo que prometió. El Salmo dice que podremos tropezar. La palabra nos enseña que podremos tropezar. Jesús le dijo a sus discípulos, van a tener aflicciones, pero confíen. Yo vencí al mundo. Hay una victoria en cada circunstancia. Y en la victoria final, garantizada para tu vida y para la mía, si pones tu confianza en Dios, podemos estar seguros que esa victoria sobre la cruz se presente en cada circunstancia de tu vida. Deleitarnos en Dios, primero confiar. Segundo lugar, hacer tu parte. Dice el Salmo en el versículo 3, hace el bien. Dice, después de confiar en Dios, hace el bien. Sin confiar en Dios, establecete en la tierra, mantenete fiel. Dice, después el 27 dice, apartate del mal y hace el bien. Y el 34 repite, viví según su voluntad. Tenemos que vivir la vida. No podemos vivir simplemente aislados del mundo. Nacimos en una montaña o en medio de un desierto. Vivimos nuestra vida cotidianamente expuestos a las situaciones. En eso, la opción, el pedido de Dios siempre es hacer el bien. Todo lo que tenga a tu mano para hacer, hazlo bien. Las contestaciones, los diálogos, todo lo que podamos elegir. A veces se nos sobrepone algo por nuestro temperamento, pero bueno, eso tiene que ver con el tercer puntito que le quiero compartir. Pero el segundo es, hagamos lo bueno. Es la verdad de que establecerte en la tierra significa nuestro trabajo, lo que te toque hacer. Ser hijo, ser empleado, ser vecino, ser amigo, ser padre, ser familiar, ser lo que sea que seamos, establecernos fielmente, cumplir los mandamientos que Dios nos dio, concentrarnos y enfocarnos en hacer lo que Dios nos pide, confiar en Dios en primer lugar, deleitarnos en Dios, que es confiar en Dios. En segundo lugar, que es lo que te toca hacer, hacelo fielmente. Enfócate vez tras vez en hacerlo fielmente. Y lo tercero, que también nos puede enseñar el Salmo, es evitar todo lo que nos ahogue. Evitar lo que nos ahogue. El versículo 1 dice, no te irrites a causa de los impíos. No envidies a los que cometen injusticia. En el 7 lo vuelve a repetir. No te irrites ante el éxito de los otros. ¿Los malos les puede ir bien? Sí, les puede ir bien, les puede ir muy bien. Pueden vivir una vida de lujo, pueden vivir una vida fantástica, según criterios exclusivamente eh, humanos, materiales, eh, temporales, como lo querramos llamar. Por ahí para muchos eso es suficiente. Por ahí muchos viven contentos diciendo, no, mientras viva, vivo bien y lo demás no me importa. Porque cuando hay sentido de eternidad, todo eso se redefine. Pero cuando no lo hay, lo único que importa es vivir bien acá. Bueno, a veces puede llevar eso a estar mal. El versículo 8, refrena tu enojo y abandona la ira. No te irrites, lo repite. O sea, varias veces les dije, cuando hay insistencia en la palabra en algo, es porque allí hay una enseñanza. Hay una clara enseñanza de que muchas cosas nos van a llevar a irritarnos, a enojarnos, a perder la paciencia, a perder los estribos, a desbordarnos por lo que queremos cambiar, por lo que tendría que ser de otra manera. La injusticia en la vida, la injusticia en el trato entre dos personas, aquello que nos
desearía poder intervenir activamente, pero a veces no corresponde. Pero no solamente eso, sino moderar el carácter. Tener un temperamento moderado, modelado por lo que viene de lo primero y lo segundo que dijimos. Confiar en Dios y hacer lo que nos toca hacer de acuerdo a lo que Dios nos pide y a la manera que Dios nos pide. Y eso va a ir modelando nuestro carácter, de acuerdo al carácter de Jesús. No perdamos el dominio propio, no permitas que ninguna cosa arraigue en tu corazón, en tu pensamiento, de tal manera que te lleve a perder el dominio propio. Realmente, si esto puede encarnarse en tu vida, como yo deseo y trabajo para que se encarne en la mía, ahí entonces vamos a poder verdaderamente decir nos deleitamos en Dios. ¿Y sabes qué? Cuando buscamos de Dios y confiamos en Dios, siempre repetimos acciones prácticas y concretas, oración permanente, el modo de oración, pensar en la realidad de Dios con nosotros, buscar en la palabra, la fe, el misterio de la fe que nos lleva a creer en la palabra, el poder eficaz de la palabra, como la palabra misma afirma, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, reprendernos, mostrarnos la verdad acerca de Dios, que es penetrante como espada, bien punzante y afilada, que nos hace discernir el pensamiento, pero también como Jesús la usó en la tentación, para vencer al enemigo, para retrucar cuando viene de tu propio pensamiento o el enemigo con pensamientos, poder defenderte con la palabra. Permanecer en comunión, buscar en la comunión con los hermanos. En este tiempo difícil, buscar igual en la comunión. Cuando eso es el esfuerzo cotidiano en nuestra vida, ahí vamos a estar deleitándonos en Dios. Entonces, ¿sabes qué? Los deseos que van a estar en tu corazón pueden ser tuyos, van a estar purificados seguramente por Dios. Dios te va a conducir a cumplir aquello que sea para tu bien. Siempre, siempre incuestionablemente, porque Dios quiere siempre el bien para sus hijos, incluso en medio de circunstancias que pueden ser adversas. Yo te invito, quiero cerrar simplemente porque el pasaje también nos remite a una enseñanza que Jesús tuvo en el Sermón del Monte, en la versión que conocemos por el Evangelio de Mateo, cuando Jesús también hablando de las preocupaciones a sus discípulos, de distintas preocupaciones que ellos tenían y que les quería enseñar el verdadero orden, la prioridad fundamental en la vida, así como nos dice, por ejemplo, David en el Salmo. Jesús les dice, Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Jesús se refería a lo que les venía enseñando. Preocupación por el día a día, preocupación por la comida, por el vestido, por las actividades diarias. Y acá también, junto con el Salmo, lo que establece Jesús a nosotros, sus discípulos, es la prioridad. Enfocarnos en Dios, porque Dios se ocupa mucho más de lo que vemos o sabemos o entendemos de nosotros. Aunque no lo veamos, su mano invisible siempre está sobre tu vida, cuidando y velando. No te irrites, no te enojes, no te impacientes. Búscalo a Dios permanentemente, en toda situación. Eh, permanece en oración y en un espíritu de búsqueda de Dios de manera permanente. Que este día el Espíritu te siga hablando, que no se quede acá, esto que yo te digo, que la palabra quede en tu corazón, trabajando, trabajando, trabajando en tu pensamiento, que te lleve a compartirla con otros, dásela a alguien más, a quien veas que la necesita. Atesorala, tu corazón, cuida tu corazón. Da la palabra a alguien que también la necesite, porque por ahí hay muchos que necesitan esperanza y ¿sabes qué? Vos, usted es la única persona que puede llegar. Así que no te impacientes por nada, sino confía en el Señor en todo momento. Queridos hermanos, hermanas, que Dios los bendiga en el amor de Cristo, que sean bendecidos ustedes y sus casas.